America is trying to change the rules in the gold and cryptocurrency markets. They have a $35 trillion currency debt. They move it into crypto, into the cloud, devalue it, and start from scratch. El gobierno estadounidense tiene un problema. Durante décadas, el estatus del dólar como moneda de reserva mundial ha otorgado a Estados Unidos un enorme privilegio. Le ha permitido financiar su gigantesco volumen de deuda y mantener déficits comerciales y fiscales persistentes con hasta ahora escasas consecuencias. Pero ese privilegio comienza a mostrar signos de agotamiento. La proporción del dólar en las reservas internacionales acaba de alcanzar su nivel más bajo en 30 años. Los tipos de interés del Tesoro estadounidense se sitúan actualmente en torno a los niveles más altos de los últimos 20 años, rompiendo una tendencia bajista que había sido extraordinariamente estable hasta hace poco. Como consecuencia, los pagos de intereses de la deuda pública han pasado de 500.000 millones a 1,2 billones de dólares en apenas 5 años. En la actualidad, esos pagos equivalen ya a más de una quinta parte de los ingresos totales del gobierno. Este fenómeno ha sido descrito por el Banco Central Europeo como el círculo vicioso de la deuda, en el que la pérdida de confianza en la deuda soberana provoca un aumento de los tipos de interés, lo que genera problemas presupuestarios, que a su vez deterioran aún más la confianza de los inversores en esa deuda. No obstante, el gobierno de Estados Unidos considera que dispone de una solución para este problema: un reseteo de las criptomonedas, que según creen, podría detener por completo este proceso e incluso revertirlo, permitiendo al Ejecutivo seguir gastando sin consecuencias. Para comprender con precisión en qué consiste este gran reseteo cripto, debemos examinar con más detalle los tipos de interés del gobierno. Este es el tipo de interés a 10 años de la deuda pública norteamericana, que sirve como referencia para los bonos del Estado y al que la mayoría de los inversores prestan atención. Actualmente se sitúa en torno al 4%, lo que significa que quien mantenga un bono del Estado a 10 años hasta su vencimiento recibe un pago de intereses del 4% anual durante una década. Este tipo de interés determina, en esencia, cuánto le cuesta al gobierno financiarse. Un 4% se encuentra aproximadamente en la media histórica del bono a 10 años. Dicho tipo está impulsado por 3 factores principales. La inflación es uno de los elementos clave que los inversores tienen en cuenta. Otro es el denominado tipo de descuento, que corresponde al tipo de interés a corto plazo fijado por la Reserva Federal. Y por último, la conocida como prima de duración o plazo, que refleja básicamente la confianza que los inversores depositan en la deuda estadounidense. Podemos denominarla también la prima de riesgo de la deuda de Estados Unidos. Si es la primera vez que escucha el término, decir que esta prima de riesgo es el factor que podría causar un daño significativo en caso de producirse un círculo vicioso de la deuda, del que hablamos anteriormente, y se encuentra en el núcleo de la estrategia del gobierno estadounidense. Podemos pensar acerca de esta prima de riesgo como el interés adicional que se suma a los otros 2 factores. Si los inversores confían en la estabilidad de la deuda, la prima a plazo será baja, lo que permite al gobierno endeudarse a un coste inferior. Incluso puede llegar a ser negativa. Por ejemplo, en 2019 alcanzó el menos 1,5%, porque la confianza en la deuda estadounidense en aquel momento era extraordinariamente alta, lo que permitió al gobierno financiarse más barato y refinanciar su deuda previa. Sin embargo, cuando la confianza de los inversores disminuye, la prima de riesgo aumenta. Históricamente, en Estados Unidos ha llegado a alcanzar el 5%. Normalmente, esto ocurre en periodos de elevada incertidumbre, cuando existen importantes tensiones geopolíticas o el gobierno derrocha sin control. Por ejemplo, la prima de riesgo de los bonos griegos en 2010, en pleno epicentro de la crisis de deuda europea, superaba el 15%.
La media histórica de la prima de riesgo en Estados Unidos se sitúa en torno al 2%. Así es como se muestra la prima de riesgo, o prima de plazo, de un bono del gobierno estadounidense a 10 años desde la década de 1960. El promedio histórico ronda el 2%. En la actualidad, esa prima de riesgo se sitúa en el 0%. Por tanto, aquí encontramos un riesgo potencial importante que podría provocar fácilmente un aumento de los tipos de interés del gobierno si los inversores consideran, de repente, que la deuda estadounidense está volviéndose más arriesgada. Si la prima de riesgo experimenta una reversión a la media histórica del 2%, el tipo de interés actual del 4% subiría hasta el 6%, lo cual tendría consecuencias desastrosas para los presupuestos del gobierno, además de afectar a aspectos como los tipos hipotecarios y los costes de financiación para las empresas, lo que probablemente sería la estocada definitiva que empujaría finalmente a la economía estadounidense a una recesión. Obviamente, el gobierno quiere evitar esa situación. Aquí es donde encaja el reseteo cripto. Entre los años 2000 y 2024, el dólar estadounidense representaba como mínimo el 60% de las reservas mundiales de divisas. Esa sólida confianza internacional ha sido clave para mantener controlada la prima de riesgo, a pesar de los elevados niveles de gasto público. Y así continuó siendo hasta hace muy poco. En 2023, todavía un 61% de las reservas internacionales estaban denominadas en dólares estadounidenses. Sin embargo, a lo largo del último año, las cosas han cambiado con rapidez. Hoy, esa proporción ha caído por debajo del 60% y continúa descendiendo con rapidez. Uno de los principales factores que impulsan este cambio es que grandes tenedores extranjeros de deuda estadounidense, como China y Japón, están vendiendo. Tanto China como Japón fueron importantes compradores de bonos del Tesoro estadounidense entre 2000 y 2022, pero en los últimos años se han convertido en vendedores netos de dichos bonos. Este es un fenómeno sobre el que el gobierno de Estados Unidos no tiene ningún control, aunque está intentando compensarlo, al menos en parte, mediante el uso de las criptomonedas. Esta es la capitalización del mercado de las stablecoins. Se trata de dólares digitales disponibles para cualquiera que desee realizar transacciones en dólares estadounidenses de forma más sencilla, sin necesidad de pasar por un banco. Estas stablecoins también ofrecen tiempos de transacción más rápidos y comisiones más bajas. La capitalización de mercado de las stablecoins ronda actualmente los $200.000 millones, el doble que hace apenas 2 años. La razón por la que esto resulta relevante es que para que una stablecoin esté en circulación, debe estar respaldada por un dólar estadounidense real. En otras palabras, las empresas que emiten stablecoins, como Tether y Circle, necesitan adquirir bonos del Tesoro de Estados Unidos para poder emitirlas. Por tanto, una mayor demanda de stablecoins implica una mayor demanda de dólares. El gobierno es consciente de ello y ha aprobado recientemente una legislación destinada a regular el sector y fomentar su crecimiento. La única incógnita es si este plan puede llegar a tener un impacto significativo en la deuda de Estados Unidos. Así que vamos a analizarlo. Tether y Circle ya se encuentran entre los mayores tenedores de bonos del Tesoro estadounidense del mundo, con posiciones comparables a las de los gobiernos de Noruega y Brasil. Pero este es un mercado que está creciendo a un ritmo extraordinario. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, considera que una capitalización de $2 billones para las stablecoins es una estimación razonable. Esto convertiría a las empresas emisoras de stablecoins en los mayores tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos del planeta, superando conjuntamente la tenencia de bonos de los gobiernos de Japón y China. Tal volumen compensaría por completo
cualquier reducción en las posiciones de bonos del Tesoro que pudieran realizar dichos gobiernos. Además, esta estimación de 2 billones de dólares ha sido respaldada por entidades independientes como Standard Chartered, que prevé que 2/3 de ese crecimiento procederán de particulares en mercados emergentes, una tendencia que ya estamos observando actualmente en América Latina, el África subsahariana y el este de Asia, donde la actividad con stablecoins registra tasas de crecimiento interanual del 30%. Estas regiones del mundo son conocidas por la inestabilidad de sus sistemas monetarios, y las stablecoins ofrecen a los individuos la posibilidad de acceder a una moneda más estable, menos mala, el dólar estadounidense. Por tanto, las stablecoins podrían efectivamente ser un medio para que el gobierno de Estados Unidos mantenga el estatus del dólar como moneda de reserva global, a través de individuos en mercados emergentes de rápido crecimiento, que simplemente buscan un medio de intercambio más eficiente, compensando así la pérdida de confianza que gobiernos extranjeros como los de Japón y China tienen en Estados Unidos. Sin embargo, este planteamiento tiene límites considerables. Los inversores extranjeros solo representan alrededor del 24% de todos los tenedores de deuda estadounidense. Conviene recordar que la deuda estadounidense supera actualmente los 35 billones de dólares y sigue aumentando con rapidez. De modo que, incluso si las stablecoins llegaran a convertirse en un mercado de 2 billones de dólares, esto apenas equivaldría a una fracción del volumen total de deuda. En consecuencia, el plan del gobierno respecto a las criptomonedas puede ser acertado, pero solo tendrá un efecto positivo sobre los tipos de interés si va acompañado de una política fiscal sólida. Si el gobierno continúa gastando sin control, continuará la salida, en aumento, de capital de los bonos del Tesoro hacia activos como el oro y Bitcoin, que se han beneficiado de la pérdida de confianza en la deuda de Estados Unidos. Lamentablemente, creemos que esta tendencia aún no ha terminado. El oro ha protagonizado uno de los rallies más intensos de su historia, lo que constituye una señal evidente por parte de los mercados financieros de que se está produciendo una devaluación monetaria y de que los inversores ya no consideran al dólar ni a la deuda denominada en dólares como una inversión atractiva. En juego de mercados, hemos mantenido una posición larga en oro desde 2023, acompañando a nuestros clientes durante prácticamente todo este mercado alcista. Aunque recientemente hemos vendido todas nuestras posiciones en metales preciosos porque su precio se ha disparado, seguiremos buscando exposición en este segmento durante los próximos meses e incluso años. Si deseas seguir todas nuestras operaciones y nuestra estrategia macroeconómica con precisión paso a paso, haga clic en el enlace del vídeo para suscribirse a nuestro servicio premium. Muchas gracias por su atención.